han dicho que el fenómeno del Niño es un fenómeno pluvial que nos trae inundaciones, que nos trae amenazas, que nos trae alteraciones en el cambio climático, en fin, una serie de destrucción, y no vemos oportunidades porque no nos han dicho, por ejemplo, que en época de lluvia del fenómeno del Niño se dan hasta 2 cosechas al año. En el aspecto cultural es importante también reconocer que los sitios arqueológicos mantienen una información que aún no ha sido explotada en ese sentido, pero que hemos podido registrar que a lo largo de los años se han registrado estos fenómenos pluviales y que las sociedades que nos antecedieron en el uso del espacio geográfico también se encontraron con estas adversidades, pero que tuvieron quizá, a diferencia de nosotros, un mejor manejo con estos eventos climáticos. Porque de mi punto de vista, este sitio es más que un sitio de Chusís, es un museo que nos enseña sobre el fenómeno del Niño. Y eso es importante para todo el país, no solamente Chusís y la civilización de esta época, ¿no? Chusís tiene un potencial increíble, pero no lo hemos explotado. Pero tampoco hay que esperar mucho tiempo porque es como un mal, una enfermedad. Si uno ya siente síntomas, hay que atender, no esperar a que llegue lo peor, porque probablemente pues, ya sea demasiado tarde. Pero no solamente aquí en Chusís, ¿no? Por toda la zona de Sechura, se podría venir, por ejemplo, unirse con el nuevo museo escolar en el colegio de Daniel Alcides Carrión, para que Chusís pueda ser el sede central de una red de acciones y museos comunitarios. Las palabras del señor Franco ayer me hicieron razonar porque me quedé con la teoría amerindia que decía cada ser de este mundo tiene un propósito, cada enfermedad tiene una hierba para curarla y cada persona tiene una misión. Y él nos decía que nosotros como alumnos tenemos la misión y como jóvenes tenemos la misión de seguir trayendo esas costumbres de nuestros ancestros. Y ayer me quedé impactada sobre el museo de Chusís y pues dije, no, tenemos que llevar esto a nuestra sala FENCO, llevar más ideas, aparte de las imágenes, códigos QR, los videos, los dibujos. Tenemos que llevar algo para que ellos sientan lo que verdaderamente hacemos en la agricultura, en la apicultura, en la pesca, en la ganadería, y ellos puedan sentir lo que realmente hacemos. El museo puede ser un sede también de enseñanza, donde los estudiantes y la comunidad pueden venir y realizar actividades del aprendizaje, por ejemplo, como compartir cosas, conocimientos, o hacer lo que se llamamos nosotros aula afuera, ¿no? O sea, enseñarles algo sobre el niño, pero ahí mirando lo que hay en el museo. Pero también como un espacio de reuniones, ¿no? Y de partida para ver el sitio arqueológico. Y yo, pues, desde niño me gustaba, leer de los libros, ¿no? Bueno, te digo así, los libros, pues, las figuritas, ¿no? De las culturas, ¿no? Que cuando nosotros estudiamos, pues, ¿no? Nos enseñaban y hemos aprendido, ¿no? Pero yo no me imaginaba, que en mi pueblo, ¿no? En Chusís, teníamos acá esta cultura, ¿no? Y al tiempo, pues, se iba a descubrir, ¿no? Y se iba a hacer esos trabajos, ¿no? Y nosotros íbamos a ser parte, y también, ¿no? ¿Qué te digo ahí?
ayudando, ¿no? Ahí trabajando con los arqueólogos, ¿no? El trabajo más importante, yo creo que debemos iniciar, es concientizar. Un profesor que tiene a cargo un aula de 40 alumnos puede cambiar la forma de pensar de los 40 alumnos, puede concientizar a esos 40 alumnos. Vamos a realizar también un taller de capacitación en el mes de diciembre, dirigido básicamente a nuestros docentes, porque tenemos que hacer la actualización, ¿no?, de todos los nuevos descubrimientos, investigaciones arqueológicas que se vienen realizando en todo lo que corresponde a nuestra provincia de Sechura. Mujer Sechura, hemos asumido también el compromiso, pues, de incorporar todo este trabajo realizado dentro del proyecto FENCO en el currículum de nuestro trabajo pedagógico. El trabajo que ustedes han hecho y las posibles actividades que se vayan a ejecutar para rescatar, valorar ese espacio tan importante que le da identidad a la provincia de Sechura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar a conocer, de mostrar a la ciudadanía, no solamente de la provincia de Sechura, no solamente de la región Piura, no solamente del Perú, sino también del extranjero, para que sepan lo que ha existido y cómo hemos venido trabajando como sociedad.